Desde hace más de 180 años, Venezuela y su vecina Guyana están enredadas en una disputa territorial por la región limítrofe de El Esequibo, también conocida como Guayana Esequiba. Son 159.000 kilómetros cuadrados de territorio, un poco más grande que Nicaragua y algo más pequeño que Uruguay, al oeste del río Esequibo. Esta región, que a menudo aparece en los mapas venezolanos como zona de reclamación, constituye nada menos que el 60% del territorio de Guyana. Y sí, como seguramente ya te habrás imaginado, es una región muy rica en recursos naturales. Pero lo que está detrás de la reciente escalada de tensión en esta disputa es el descubrimiento, desde hace 5 años, de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas territoriales, yacimientos que Guyana ya empezó a explotar. Y en los últimos meses, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado de reconquistar esa región que, según el mandatario venezolano, desde siempre le perteneció a su país. En este video te contamos cuál es el origen de esta disputa y en qué estado se encuentra ahora. El origen del problema va más allá de la existencia de la actual Guyana como país, que se independizó de Reino Unido hace relativamente poco, en 1966. La región del Esequibo estuvo en un principio controlada por los españoles, después por los neerlandeses y más tarde por los británicos, que la sumaron a su imperio en 1814 mediante un tratado de cesión que firmaron con los Países Bajos. Pero este territorio, cedido originalmente, era bastante menor que el territorio actual en disputa. Ese pacto con los holandeses tuvo además una peculiaridad clave en esta historia, y es que no definía dónde estaba la frontera occidental del territorio. Tanto para la Gran Colombia, fundada en 1819, como después para la República de Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, esa frontera con la Guayana británica sí estaba clara y la delimitaba naturalmente el curso del río Esequibo, y durante un tiempo Reino Unido así lo aceptó. Pero el descubrimiento de oro en la Guayana venezolana despertó la ambición de los británicos, que en aquella época eran el imperio más poderoso del mundo, y en 1840 le pidieron a su explorador Robert Schomburgk que trazara la frontera occidental de su territorio. El polémico resultado, que se conoce hoy en día como la línea Schomburgk, le añadió unos 80.000 kilómetros cuadrados más al territorio que habían heredado de los neerlandeses. Y con el tiempo hubo otras líneas más, aún más al oeste. Pero en 1841 Venezuela denunció formalmente una presunta incursión territorial por parte de sus vecinos y, sabiendo que no podría enfrentarse sola al Imperio Británico, buscó el respaldo de Estados Unidos, que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente. Y en 1895 acabó implicándose en la disputa al recomendar que lo resolvieran con un arbitraje internacional. Londres no quiso oponerse a Estados Unidos y aceptó la propuesta, que quedó sellada en un tratado en el que tanto Venezuela como Reino Unido se comprometían a aceptar como definitivo el fallo que emitiría un tribunal supuestamente imparcial de París. 2 años después, en 1899, llegó lo que hoy se conoce como el Laudo Arbitral de París, una resolución favorable a Reino Unido en la que se establecía la línea Schomburgk como la frontera entre ambos países. ¿Y qué crees que pasó después? Pues que a mediados del siglo XX surgieron evidencias que apuntaban a una complicidad entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo. Eso hizo que Venezuela declarara nulo el laudo arbitral y denunciara la irregularidad ante Naciones Unidas en 1962, 63 años después de que se emitiera el fallo. Reino Unido no accedió a que se revisara la sentencia del laudo, pero las circunstancias históricas, en plena oleada de descolonización, lo obligaron a negociar. Y así fue como en 1966, apenas 3 meses antes de que se reconociera la independencia de Guyana, Venezuela y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra, que sigue vigente hasta hoy. Este tratado, en la práctica, sirvió para mantener las cosas como estaban. Reconoce el reclamo territorial de Venezuela e indica que si los dos países no pueden ponerse de acuerdo, el secretario general de la ONU debe elegir posibles mecanismos de solución. Por su parte, Guyana considera que no hay nada que discutir y que Venezuela debe aceptar las fronteras del Laudo de París. Y en 2018, Guyana introdujo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el principal órgano judicial de la ONU, una solicitud para que se resuelva el conflicto territorial, pero Venezuela se niega a aceptar que esa Corte tenga legitimidad para resolver esta disputa. El caso es que Caracas y Georgetown nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera.
Y en el episodio más reciente de esta escalada de tensiones, la Armada venezolana interceptó en enero a 2 embarcaciones guyanesas a las que acusó de pescar ilegalmente en aguas venezolanas. En cualquier caso, con una Guyana inflexible y una Venezuela que se resiste a perder un territorio que desde siempre ha figurado en sus mapas, la disputa por el Esequibo no parece estar cerca de una solución. Y así terminamos este video. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y nos vemos en el próximo. ¡Chao!